En Japón existen varias leyes para proteger a los trabajadores. Para trabajar en Japón con confianza, es fundamental comprender los sistemas y normas relacionados con el empleo. En este contexto, explicaremos conocimientos esenciales para el empleo, incluidas cuentas bancarias, métodos de búsqueda de empleo y reglas sobre salario y jornada laboral. En Japón, la mayoría de las empresas pagan los salarios depositando dinero en las cuentas bancarias de sus empleados. Además de recibir salarios, las cuentas bancarias también se utilizan para enviar dinero al extranjero o recibir dinero del extranjero. Al abrir una cuenta bancaria, debe solicitar la apertura de cuenta en un banco. Los documentos necesarios para abrir una cuenta bancaria incluyen pasaporte, tarjeta de residencia, sello personal o hanko, carnet de empleado o carnet de estudiante, entre otros. Después de abrir una cuenta bancaria, si hay cambios en su dirección, estado de residencia, duración de su estadía o empleo, debe notificarlo al banco. Si ya no necesita utilizar su cuenta bancaria, como por ejemplo al salir de Japón, siga el procedimiento para cerrar la cuenta en el banco. Es un delito dar o vender su cuenta bancaria, tarjeta de efectivo o libreta a otras personas. Nunca debe hacer esto. Recibir o comprar esos artículos a otras personas también es un delito. Hay una oficina gubernamental llamada Hello Work, Oficina Pública de Seguridad del Empleo, en varios lugares de Japón donde puedes buscar trabajo de forma gratuita. En Hello Work no solo le ayuda a encontrar un trabajo, sino que también le presenta un trabajo y le brinda asistencia gratuita para la búsqueda de empleo. Algunas oficinas de Hello Work tienen intérpretes y hay oficinas de Hello Work donde puede obtener consultas telefónicas en idiomas extranjeros. Puede encontrar información sobre el apoyo al empleo de trabajadores extranjeros en el sitio web del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Al buscar trabajo, asegúrese de confirmar si el trabajo se alinea con su estado de residencia y está dentro del alcance de su permiso para actividades fuera de sus calificaciones. Una vez que consiga un trabajo, acordará un contrato con la empresa. Este contrato se denomina contrato de trabajo. También se le conoce como contrato de empleo. Hay varios tipos de acuerdos laborales. El tipo de empleo está determinado por el contrato. Empleado regular, trabaja tiempo completo para la misma empresa. Empleado enviado. Contratos con agencia de despacho y trabajos para diferentes empresas. El salario lo paga la agencia de despacho. Empleado por contrato. El contrato especifica la duración del empleo. Cada contrato tiene una duración máxima de 3 años. Empleado a tiempo parcial. Trabaja menos horas que los empleados regulares. Tercerizar y subcontratación. No es empleado de la empresa. Trabaja en tareas subcontratadas por la empresa. El dinero recibido de la empresa no es un salario, sino un pago por el trabajo. Las reglas que protegen a los trabajadores pagados no se aplican. Al celebrar un contrato de trabajo, la empresa deberá comunicar las normas de empleo. Verifique si la siguiente información está en los documentos del contrato. Duración del contrato. Si puede celebrar un nuevo contrato después de que finalice el actual.
dónde y qué trabajo hará, sus horas de trabajo incluidas las horas de inicio, finalización y los días libres, el monto de su salario, calendario de pagos y métodos, cuándo y cómo se puede rescindir el contrato de trabajo. Hay ciertas cosas que no deberían incluirse en los contratos de trabajo. Verifique que los siguientes términos no estén en los documentos del contrato. ¿Cuánto debe pagar si comete errores o se desvía del contrato? La empresa que le presta dinero y lo deduce de su salario mensual. La empresa hace deducciones de su salario por alojamiento o viajes sin consultarle. Después de acordar el contrato, si descubre que el trabajo difiere de lo acordado en el contrato, tiene derecho a rescindir el contrato. Si tiene problemas relacionados con su trabajo, consulte con la Oficina de Normas Laborales de su prefectura de residencia o con el Rincón de Consulta de Trabajadores Extranjeros. En Japón, el salario mínimo lo determina la ley. Los montos salariales deben ser al menos iguales o superiores al salario mínimo. Si el salario recibido es inferior al salario mínimo, posteriormente podrá reclamar el déficit. El salario mínimo varía según la prefectura y la naturaleza del trabajo. Puede consultar el salario mínimo en el sitio web de Salario Mínimo del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social. Al comenzar a trabajar, confirme si su salario alcanza o excede el salario mínimo. Generalmente, no se pagan salarios por los periodos en los que no trabajó. Sin embargo, si usted debe ausentarse del trabajo por circunstancias de la empresa, esta deberá pagarle una cantidad equivalente, al menos el 60% del salario medio de ese periodo. Esto se llama subsidio por licencia temporal. Existen reglas sobre cómo se deben pagar los salarios. También existen reglas sobre cómo se pagan los salarios. Los salarios deben pagarse en dinero. Los salarios deben pagarse directamente al empleado. Las empresas no pueden deducir salarios sin autorización. Sin embargo, las deducciones por impuestos, seguros médicos y otras primas de seguros están legalmente permitidas. Normalmente, estas deducciones se hacen del salario. Los salarios deben pagarse al menos una vez al mes, de forma regular. Si tiene preguntas sobre el salario mínimo o cómo se pagan los salarios, consulte con la Oficina de Normas Laborales de su prefectura o con el Rincón de Consulta de Trabajadores Extranjeros. La jornada laboral no debe exceder las 8 horas diarias y las 40 horas semanales. Las empresas deberán prever descansos durante el horario laboral. Los descansos deben ser de al menos 45 minutos para quienes trabajan más de 6 horas al día y de al menos 60 minutos para quienes trabajan más de 8 horas al día. Las empresas deberán proporcionar días libres. Los días libres deben ser al menos un día a la semana o 4 días en un periodo de 4 semanas. Hay días de vacaciones anuales remuneradas. Puede tomarse estos días libres y seguir recibiendo su salario. Para ser elegible, debe haber trabajado continuamente para la misma empresa durante 6 meses y debe haber asistido al trabajo al menos el 80% de sus días laborales programados.
Trabajar más de 8 horas al día se denomina más allá del horario habitual. También se conoce como horas extras. Trabajar en los días libres que la empresa está obligada a proporcionar se denomina trabajo vacacional. Las empresas deberán establecer normas con sus empleados sobre los límites de las horas extras y el trabajo en vacaciones. Las empresas están obligadas a pagar salarios superiores a los normales por las horas extras y el trabajo en días festivos. Los salarios por horas extras suelen ser un 25% o más por encima del salario normal. Los salarios del trabajo en días festivos suelen ser un 35% o más por encima del salario normal. El trabajo nocturno entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana normalmente se paga un 25% o más por encima del salario normal. Las horas extras nocturnas entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana generalmente se pagan un 50% o más por encima del salario normal. El total de horas extras y horas de trabajo durante las vacaciones no debe exceder las 100 horas en un mes. Las horas extraordinarias realizadas al año no deben exceder las 120 horas. Existen permisos especiales por parto y crianza de los hijos. Las empresas no pueden decir: aquellos que se toman tiempo libre deben dejar sus trabajos. Existen fechas límites de solicitud específicas, por lo que es mejor consultar con la empresa tan pronto como sepa que necesita tiempo libre. Licencia por maternidad y paternidad. El permiso por maternidad que pueden disfrutar las mujeres que trabajan en una empresa antes del nacimiento de su bebé y el permiso parental que deben disfrutar después del nacimiento del bebé. La licencia de maternidad puede comenzar tan pronto como 6 semanas antes de la fecha prevista del nacimiento del bebé. Para gemelos o más, la licencia de maternidad puede comenzar tan pronto como 14 semanas antes de la fecha prevista del nacimiento del bebé. Después de que nazca el bebé, debe tomar al menos 8 semanas de licencia. Sin embargo, si han pasado más de 6 semanas desde que nació el bebé y la madre desea trabajar, puede hacerlo en un trabajo aprobado por un médico. Durante la licencia no recibirá ningún salario, pero podrá recibir el subsidio de parto del seguro médico. Licencia por cuidado de niños. Es un permiso que pueden tomar tanto padres como madres para criar a sus hijos. Puede disfrutar de esta licencia hasta que su hijo cumpla 1 año. Podrá dividir este permiso en 2 periodos. También existe la licencia paterna postnatal para el cuidado de los hijos, llamada licencia de paternidad, que permite a los padres tomar hasta 4 semanas de licencia dentro de las 8 semanas posteriores al nacimiento del niño. Esta licencia también podrá dividirse en 2 periodos. Durante la licencia no recibirá ningún salario, pero si trabaja más de 20 horas a la semana y está inscrito en el seguro de empleo, puede recibir beneficios de licencia de cuidado de niños del seguro de empleo. Comprender estas reglas y trabajar también contribuye a protegerse. Las personas que trabajan deberían acostumbrarse a revisar las reglas cada vez que cambie la situación.